Hola, mi nombre es Jason Fernández, soy ingeniero en mantenimiento y postventa de Fibrandina y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer el checklist para tus equipos de postventa. Te invito a que uses los elementos de protección personal, tales como el casco, gafas, guantes y ropa de seguridad, para que al momento de hacer la revisión estés seguro. Este es el formato checklist de revisión postventa. Este formato te sirve para los diferentes tipos de sistemas, ya sea un híbrido off-grid, un inversor on-grid o una batería. Como ejemplo, yo voy a utilizar el nombre de energía 1 en el nombre del cliente o empresa. Distribuidor. Debes colocar fibra andina. Fecha de instalación. Debes colocar la fecha en la cual fue instalado tu sistema o tu equipo. País, región. Debes colocar Colombia y el nombre del departamento donde se encuentra tu equipo. Modelo. Debes colocar la referencia del inversor o batería, la cual está presentando la falla. SN del inversor. Debes colocar el serial del inversor, el cual se encuentra en la ficha técnica a un lateral del equipo. SN del logger. Debes colocar el serial del plug Wi-Fi o registrador. Esta información la consigues en el plug Wi-Fi o registrador. Capacidad total instalada, kilowatts pico. Debes colocar la capacidad pico en paneles que tienes instalada. Datos del panel. Debes colocar qué marca de panel estás usando. Configuración del panel. Debes colocar cuál es la conexión entre paneles que tienes, ya sea en serie, paralelo o mixto. Alarmas del equipo. Debes colocar qué alarmas está presentando el equipo al momento de la revisión. Descripción breve de la falla. Debes colocar una pequeña reseña en la cual indique cuál es la falla que está presentando tu equipo. Continuando con el diligenciamiento de tu formato, tienes que llenar lo que es la parte de SEM o corriente continua. En este caso, te muestra lo que es los MPPTs. Depende del número de MPPTs que poseas en tu inversor, debes colocarlo asimismo en el formato. Tienes que medir lo que es el voltaje y la corriente. Si posees una batería, tienes que medir el voltaje o la corriente de descarga o carga. A continuación, te voy a mostrar un ejemplo de cómo realizar el proceso. Vamos a utilizar los elementos de protección correspondientes para hacer las mediciones en voltaje y corriente en DC. Preferiblemente tiene que ser una protección termomagnética o breaker, ya que por fusibles no vamos a poder hacer la revisión por corriente de cortocircuito. Vamos a colocar nuestra pinza voltamperimétrica o multímetro en aguas arriba de la protección, midiendo así el voltaje. En ese sentido tenemos 233 voltios en DC. Esta información es la que tienes que colocar en el formato. Para la medición de corriente de cortocircuito tenemos que cerciorarnos primero de lo siguiente. Protección termomagnética tiene que estar abajo. Vamos a colocar nuestros dos cables, positivo y negativo, conectados. Subimos la protección, medimos rápidamente y nos da un valor de 2.8 amperios. Terminamos la medición, bajamos la protección y desconectamos los cables. Después de haber realizado las mediciones en voltaje y corriente de tu cadena, debes medir a continuación positivo, puesta a tierra, negativo, puesta a tierra. Tienes que medirlo directamente desde el cable a la puesta a tierra de tu instalación. La medición es de la siguiente manera. Vas a colocar positivo a puesta a tierra. El valor en tu pinza voltamperimétrica o multímetro tiene que ser un valor menor al 5% del voltaje total de la cadena. Repetimos el proceso. Negativo, puesta a tierra. Y de esta manera confirmamos el estado
del voltaje de nuestra cadena. Continuando con la revisión de nuestro sistema, tenemos que revisar ahora si existe continuidad en los MPPTs de nuestro inversor. Para ello, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a colocar nuestra pinza voltamperimétrica en continuidad, es decir, en función de diodos, y vamos a verificar en la entrada positivo y negativo de nuestro MPPT, en la cual no tiene que mostrar continuidad. Esto tiene que hacerlo para cada uno de los MPPTs de tu inversor. Si presentas continuidad en alguno de los MPPTs, debes indicarlo en la ficha. Escribe cuál de las series está presentando la continuidad y anótalo. Esto nos va a servir para hacerle seguimiento a tu equipo. Para continuar con el llenado de nuestro formato, nos va a indicar imagen de la placa del inversor. Esta información la puedes conseguir en la parte lateral de tu equipo. Imagen general de la instalación. Debes tomar una foto panorámica de tu sistema, que se vea cómo está instalado tu batería o tus equipos. Imagen del inversor instalado. Debes colocar la imagen de tu equipo específicamente. Imagen del tipo de cable de corriente continua. Debes indicar con una imagen cuál es el tipo de cable que estás usando. Es decir, para cables solar, si es 6 milímetros o 4 milímetros. Estatus de indicadores LED del inversor. Acá tienes que colocar una imagen donde se vea reflejado el LED rojo en continuidad con los otros. Imagen del STD seleccionado. Debes colocar el tipo de red o rango en el cual tu equipo está trabajando con la red local. Es decir, si es 120/208, 120/240. Imagen video de alarma. Debes colocar brevemente en una imagen o un video el comportamiento de la alarma en tu equipo. Videos de la falla, comportamiento. Debes colocar un video de la falla en la cual se está presentando en tu instalación. Si es que las protecciones se saltan cuando ingresa el inversor o cuando el inversor presenta la falla y deja sin energía toda la instalación. Videos de configuración, Work Mode. Para inversores DEYE, este video nos indica cómo está trabajando nuestro inversor, bajo qué configuración está y bajo qué parámetros está trabajando. Imagen de conexión, batería inversor. Acá claramente tienes que tomar una imagen de la batería con el inversor, tanto el cable de comunicación como los cables de alimentación. Con el llenado de nuestro formato, nos va a aparecer la que es la parte de rep, la parte de grip o input. Vamos a medir dónde llega la rep en nuestro inversor y tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Vamos a medir el voltaje y la frecuencia de la rep que llega a nuestro equipo y se mide de la siguiente manera. Vamos a medir voltaje de línea, es decir, línea 1, línea 2. Vamos a medir línea 1, neutro. Vamos a medir línea 2, neutro. Vamos a medir línea 1, puesta a tierra. Vamos a medir línea 2, puesta a tierra. Y vamos a medir neutro, puesta a tierra. Si posees un inversor trifásico, es decir, que tiene 3 entradas de fase por rep, tienes que hacer el mismo procedimiento con la fase número 3. También debemos hacer mediciones por la parte de cargas, es decir, load o output, depende de tu inversor. Pero tenemos que medir cuando no hay presencia de la rep. Es decir, la medición de voltaje y frecuencia que vamos a hacer a la salida de nuestro inversor tiene que ser sin la conexión de la rep. Debe haber ausencia de la misma. Y para eso
realizamos el mismo procedimiento, es decir, voltaje de línea y voltaje de fase. Voltaje de línea 1 y línea 2. Voltaje de línea 1 neutro. Voltaje de línea 2 neutro. Voltaje de línea 1 puesta a tierra. Voltaje de línea 2 puesta a tierra. Y voltaje de neutro puesta a tierra. También, si posees una tercera línea porque tu inversor es trifásico, debes hacer el mismo procedimiento con esa misma fase. Continuando con las mediciones del lado AC, vamos a medir cargas con la rep encendida. Es decir, vamos a medir el load o output con la red conectada y energizada. Haciendo la medición sería de la siguiente manera. Vamos a medir el voltaje de línea. Vamos a medir el voltaje de fase, línea 1 neutro. Vamos a medir línea 2 neutro. Vamos a medir línea 1 puesta a tierra. Vamos a medir línea 2 puesta a tierra. Y vamos a medir neutro puesta a tierra. Si posees también una tercera línea, debes hacer la medición correspondiente, es decir, línea 1, línea 3, línea 2, línea 3 neutro y línea 3 puesta a tierra. Cabe mencionar que también debes tener presente la frecuencia, la cual debes anotar en tu formato. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Para las mediciones de voltaje en AC y DC, tienes que tener en cuenta la puesta a tierra, el neutro y cuál es la frecuencia que está trabajando tu equipo. Hacer la medición correcta nos permite a nosotros identificar la posible falla, de tal manera descartando un posible fallo en el equipo. Y por último, vamos a hacer las mediciones de voltaje de nuestra batería. Con nuestra pinza voltamperimétrica vamos a escoger positivo y negativo. Este valor debes colocarlo en tu formato. Como ejemplo, yo usé esta batería de la marca MOS, modelo LP15-12100. Este formato también lo puedes conseguir de manera virtual. Debes comunicarte con tu comercial para que te lo facilite. Una vez que hayas realizado el diligenciamiento del formato, debes enviar esa información con tu comercial para que de esa manera podamos hacer seguimiento a tu equipo. Y recuerda, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web como www.fibraandina.com. Fibra Andina, conectando Latinoamérica.